Las cámaras de seguridad del casino siguieron la pista de una joven poco tiempo antes de su desaparición. Una navegación por internet proporcionó algunas respuestas y una llamada de móvil reveló las demás. Los expertos dicen que quien quiera jugar debe saber dos cosas. Primero, las probabilidades de ganar al juego elegido. Y segundo, que el casino siempre tendrá todas las probabilidades a su favor. Christy Wilson, de 27 años, creía poder cambiar las tornas en su juego favorito, el blackjack. Sus amigos dicen que tenía un talento innato con la baraja. Era una fiera con los números, un genio de las matemáticas. Le bastaba con echar una ojeada para evaluar la situación y calcular al momento las probabilidades. Había estudiado a fondo cómo jugar a ese juego, cómo mejorar su juego. En realidad era muy buena jugadora. El 4 de octubre del 2005, Christy acudió al casino Thunder Valley en Lincoln, California, para una velada de blackjack. 2 días después, el compañero de Christy, Danny Burlando, llamó a la policía para denunciar su desaparición. Burlando afirmó que Christy no había regresado del casino. Era bastante sospechoso. En todas sus conversaciones te producía una sensación muy ambigua, tanto de inocencia como de culpabilidad. Danny Burlando, de 31 años, era un vendedor de coches en El Paro que había conocido a Christy un año antes en la mesa de blackjack de un casino. Poco después, habían decidido irse a vivir juntos. La relación de Christy Wilson con su novio, Daniel Burlando, era bastante tumultuosa, por así decirlo. Vino a vernos y le descubrimos unas magulladoras. Bueno, yo no se las vi, fue mi mujer. Y me lo contó después, cuando ella ya se había ido. Y me entraron ganas de retorcerle el cuello a ese tipo. La policía encontró el coche de Christy en el aparcamiento del casino. Registró su apartamento, pero no aparecieron señales de violencia, ni prueba alguna de que tuviera la intención de marcharse. Dejó atrás todo tipo de objetos personales de uso diario, productos de tocador, ropa, medicación que tomaba regularmente. Además, había dejado a su gato algo muy importante para ella. Todo tipo de cosas que se habría llevado con ella si tuviera la intención de marcharse definitivamente. Todo era sospechoso. Un mes antes de la desaparición de Christy, ella y Danny tuvieron una pelea tan escandalosa que los vecinos llamaron a la policía. En aquella ocasión, la policía no pudo establecer cuál de los dos era el agresor, por lo que detuvieron a ambos por violencia doméstica. Ambos presentaban heridas. Al investigar el teléfono móvil de Burlando, la policía descubrió que había llamado al móvil de Christy 78 veces desde su desaparición. Ya hace 24 horas que hablé contigo por última vez. Me tienes muy preocupado. De alguna manera tengo la sensación de que te pasa algo grave. Podía haberle llamado 78 veces como un intento para demostrar su inocencia. Cualquiera puede denunciar la desaparición de una persona, aunque haya estado involucrado en su asesinato, para cubrirse y para parecer inocente. Los padres de Christy e incluso la policía se preguntaban si Danny Burlando había llegado finalmente demasiado lejos. Les dije, ese tipo me da muy mala espina. Hay un historial de violencia entre ellos. Ese tío me huele muy mal y quiero que le investiguen a fondo. En mi condición de familiar y policía a la vez, tenía la clara intuición de que había pasado algo muy grave. Christy Wilson había desaparecido después de una velada de juego en el casino. Como su padrastro era policía local, agentes de todo el sur de California participaron en la búsqueda. El Departamento de Policía de San José había coordinado una búsqueda a gran escala. Centenares y centenares de kilómetros cuadrados escudriñados a pie, por tierra, por aire, helicópteros, aviones. Fue una búsqueda muy amplia, tanto privada como públicamente. La familia de Christy estaba convencida de que había sido víctima de un juego muy sucio a manos de su novio, Danny Burlando. Los asesinos suelen deshacerse del cadáver en un lugar relativamente cercano del lugar del crimen, y yo estaba tan convencido de que había sido Danny que registré literalmente todo el vecindario, cerca de su casa y de los ríos de la zona. Danny Burlando parecía ser la única persona con motivos para atacarla. Su novio tenía cantidad de motivos. Ella estaba totalmente convencida de que debía cortar con él. Y es una situación típica entre las mujeres maltratadas. De alguna manera vuelven a caer en la relación, aunque sepan que no les conviene en absoluto. Burlando tenía una coartada parcial para la noche en la que desapareció Christy. Estuvo cenando en casa de sus padres, pero no podía dar cuenta de su paradero durante varias horas.
Desde las 11:30 de la noche, cuando su amigo le dejó en su casa, hasta primera hora de la mañana, cuando empezó a llamar por el móvil, no teníamos a nadie que hubiera estado con él. Los investigadores pidieron al casino que revisara los vídeos de sus cámaras de seguridad para comprobar si Christie estuvo allí la noche de su desaparición. Tienen más de 700 cámaras grabando, tanto en el interior como en el exterior del casino. En realidad, pudimos ver su coche entrar en el aparcamiento. La vimos entrar a ella en el casino y pudimos seguirle el rastro durante las 6 horas en las que estuvo en el casino. Las cintas mostraban a Christie jugando al blackjack. No había indicio alguno de que Danny Burlando estuviera en el casino con ella. En cambio, sentado en la mesa de blackjack al lado de Christie, aparecía un hombre bajo y fornido, de pelo oscuro. Se notaba que se conocían. Podías ver que cuando ganaban, chocaban las manos para celebrarlo. Y a veces él le rodeaba los hombros con el brazo, como si intentara ligársela. Los empleados del casino dijeron que al principio Christie ganaba, pero al ir avanzando la noche, su suerte empezó a cambiar. También dijeron que estuvo bebiendo, pero no en exceso. Un detective estudió la cinta del casino y creo que contó 17 sorbos distintos de algo que parecía ser una bebida alcohólica en toda la noche. No parece mucho. Su comportamiento cambió notablemente hacia el final de la velada. Christie era una clienta habitual del casino, pero a los empleados les extrañó su comportamiento aquella noche. Según parece, estuvo realmente desagradable aquella noche, pero en la cinta solo pude observar su actitud física, no oír sus palabras, y pude ver cómo se ponía rígida, cómo se movía de forma distinta. Algunos empleados incluso hablaron de pedirle que abandonara el casino. Pero el vecino de mesa de Christie intervino. La persona en cuestión intervino y dijo: no pasa nada, ya me encargaré yo de ella, no se preocupen. Por suerte, las cámaras de seguridad del casino dieron una pista sobre la identidad de aquel hombre. Había utilizado su tarjeta de jugador, la había empleado con una máquina tragaperras unos 10 minutos antes de empezar a jugar en la mesa de Christie Wilson. Con esta tarjeta los clientes pueden acumular crédito y obtener obsequios especiales del casino. Por lo tanto, a través de aquella tarjeta utilizada en aquella máquina tragaperras concreta, pudieron identificar a aquel individuo. Se trataba de Mario García, de 53 años, ejecutivo de una empresa informática de productos sanitarios. Hasta cierto punto no parecía sospechoso, pero mi experiencia profesional me dice que nunca se sabe. Sus ingresos eran muy elevados. Trabajaba en una empresa muy importante. Era responsable de un proyecto muy ambicioso de esta empresa. Estaba casado. Tenía 2 hijos, de los que se ocupaba mucho. Jugaba al fútbol y además era entrenador. Las cámaras de seguridad del casino demostraron que Christie y García salieron del casino a la misma hora, hacia la 1 de la mañana. Las cintas también mostraron que García se marchó en su coche solo. En cambio, el coche de Christie no se había movido. No llegó a coger el coche. Simplemente desapareció en aquel aparcamiento. Ahora, la policía tenía 2 sospechosos en la desaparición de Christie Wilson. El primero era el novio que vivía con ella, Danny Burlando, que no tenía coartada para la madrugada del día de su desaparición. Registraron su casa, registraron su coche. Fue investigado minuciosamente. Se analizaron sus llamadas telefónicas. Se investigó su paradero a partir de las llamadas de su móvil. La policía científica analizó e investigó su ordenador. Pero la policía no pudo encontrar prueba alguna que involucrara a Burlando con su desaparición. El otro sospechoso era Mario García, que estuvo jugando blackjack con Christie en el casino. Christie y García se marcharon del casino a la misma hora, hacia la 1 de la madrugada. Fue muy importante encontrar a esa persona en el vídeo. Sin esta información no habríamos tenido la menor idea de lo que había sucedido y seguramente hubiéramos seguido sospechando, hasta el día de nuestra muerte, que Danny estaba involucrado. Pero las investigaciones de la policía revelaron que Mario García tenía un oscuro pasado. 25 años atrás había sido detenido por el secuestro de una exnovia. Se la había llevado a otro lugar, donde la violó en su propio coche. Luego la hizo entrar en la casa y volvió a violarla. Y en algún momento le introdujo el cañón de una pistola en la boca y apretó el gatillo. Por suerte,
La pistola no estaba cargada. Increíblemente, García solo fue acusado de un delito menor y salió en libertad condicional. Al parecer, Mario García tenía un problema con sus relaciones sentimentales. También estuvo involucrado en un sospechoso accidente de coche con otra de sus novias y su madre. Ambas viajaban en el coche de García cuando el vehículo cayó en un río. Testigos oculares contaron que habían visto un coche que se detenía en el arcén de la carretera y que luego se había lanzado sospechosamente hacia el río. Mario García fue el único superviviente. El cadáver de su novia Lynette apareció varado en la orilla una semana más tarde. Su madre, atrapada en el coche, también se había ahogado. Cuando la policía interrogó a García sobre la desaparición de Christy Wilson, afirmó no saber nada del asunto. Dijo que habían salido andando juntos hasta el aparcamiento donde cada uno había seguido por su lado. Las cámaras de seguridad no pudieron confirmar este extremo, puesto que no eran fijas y barrían todo el aparcamiento. Sin embargo, el coche de García estaba provisto de un accesorio especial que permitía establecer el momento en que había abierto el coche y había arrancado. Las luces de su Toyota Camry se encienden 4 veces. 4 veces significa que las 4 puertas están abiertas. Había un segundo lapso de tiempo de 3 minutos y 41 segundos. Subió o abrió las puertas y encendió los faros delanteros para arrancar. Durante ese periodo de tiempo, creo que ella estuvo inmovilizada de alguna manera, probablemente en el asiento trasero. García afirmó que se había dirigido directamente a su casa, pero si esto era cierto, había salido del aparcamiento en la dirección equivocada. La cinta de vídeo demostró que había girado a la derecha al salir del casino, es decir, en la dirección opuesta de la que había dicho. Además, García afirmó haberse quedado en casa acostado toda la noche hasta salir a trabajar a las 8:30 de la mañana siguiente. Su mujer no quiso hablar con la policía, pero las llamadas registradas en su teléfono móvil indicaron que García no estaba en su casa a las 8:30. Pudimos descubrir que a las 7:51 de la mañana había llamado al móvil de su mujer. La llamada había sido transmitida por una torre celular al norte de su residencia. García también declaró haber llegado a su despacho a tiempo para asistir a una cita a las 9, pero sus colaboradores recordaron que aquella mañana había llegado tarde, hacia las 10, y que además presentaba graves arañazos en la cara. Las primeras palabras que salieron de la boca de sus empleados fueron: ¿quién le ha pegado? Espero que el otro esté todavía peor. Es decir, estuvo perfectamente claro aquella mañana que estaba herido. Era muy significativo que la noche anterior, en el casino, no se le observara herida alguna en la cara. García dijo a la policía que se había hecho los arañazos trabajando en el jardín. Parece que alguien le haya dado un puñetazo bajo el ojo. He tenido un accidente con un tractor y un árbol. Lo de la cara me lo he hecho con un árbol hiedra venenoso. No parecía plausible. No conozco a mucha gente que se dedique a podar árboles entre la 1:30 y las 8 de la mañana aproximadamente, cuando se supone que debe estar preparándose para acudir a una reunión. La policía pidió a Connie Mitchell que revisara las fotos de las heridas de García. Estoy especializada en medicina de emergencia, por lo que es obvio que vemos cantidad de heridas. Mitchell estaba especialmente interesada en la situación de las heridas de García. Los 4 arañazos paralelos en el lado izquierdo de su torso y su cara. En este caso, es importante que sea el lado izquierdo, porque si se trata de una víctima diestra, es más probable que su mano derecha arañe el lado izquierdo del agresor cuando lucha para escaparse. Christy Wilson era diestra, y los arañazos seguían una pauta uniforme, mientras que las heridas resultantes de un accidente son más irregulares. Cuando ves un motivo claramente geométrico, como el de las huellas de unas uñas, es imposible que hayan sido causadas por la caída de un árbol. Mitchell estaba convencida de que los arañazos habían sido causados por otra persona en el curso de un violento forcejeo. Christy había dejado un mensaje para sus seres queridos, su familia, los investigadores, la policía científica. A continuación, los expertos forenses registraron el ordenador doméstico de García y encontraron más pruebas incriminatorias.
descubrimos que había visitado un sitio web sobre toxicología forense, sobre pruebas de armas de fuego forenses y también un sitio web sobre las drogas a emplear en un caso de violación. Pero si el responsable de la desaparición de Christie era Mario García, los investigadores se topaban con un obstáculo insuperable para acusarle. Sin el cadáver, no podían demostrar que Christie hubiera muerto. No tan solo no teníamos el cadáver, sino tampoco una confesión, ni un testigo, ni dónde se había cometido el asesinato, ni cuál había sido el arma. El principal sospechoso en la desaparición de Christie Wilson era Mario García, que había estado con ella en el casino la noche en que había desaparecido. Los investigadores obtuvieron una orden judicial para registrar el coche de García, pero ya lo habían limpiado a fondo. Las alfombrillas del coche y el maletero habían desaparecido. Algo muy sospechoso de momento. Pero no todo se elimina al limpiar, aunque sea incluso con el aspirador y con agua y jabón. Había un punto descolorido, amarronado en el asiento. Parecía simplemente una mancha de suciedad. Un análisis presuntivo indicó que se trataba de sangre. Pero el producto antimanchas de los asientos impedía sacarle el ADN. No pude analizar el ADN de la mancha de sangre porque la muestra llevaba un inhibidor. Un inhibidor es algo que impide sacar el ADN de una muestra. La policía científica también encontró rastros de sangre en las fibras de la costura entre los asientos y salpicaduras de sangre en la puerta del pasajero. Las salpicaduras eran el resultado de un incidente a velocidad entre intermedia y elevada. De ahí el aspecto de las salpicaduras. También hicieron otro descubrimiento. 2 cabellos. Uno en el maletero y el otro en la manija de la puerta del pasajero. El ADN de los cabellos encontrados en el coche de Mario coincidía con el de los cabellos en el cepillo de Christie. La probabilidad de que se tratara de otra persona con el mismo perfil de ADN era de 1 entre 320 trillones en individuos caucasianos. Pero eso no era todo. La sangre en el coche de García era una mezcla de la de Christie y la suya. Prueba evidente de que había existido contacto físico entre ellos. García declaró a la policía que Christie no había subido a su coche. Los investigadores estaban seguros de que se trataba de un asesinato no premeditado. García había conocido a Christie en la mesa de blackjack, se había hecho amigo de ella y quizá había introducido alguna droga en su bebida para poder violarla más tarde, puesto que los empleados del casino habían detectado un abrupto cambio en su comportamiento. Poco después de la 1 de la mañana, Christie y García abandonaron el casino. García abrió su coche y durante los siguientes 3 minutos y 41 segundos, las cámaras enfocaron en otra dirección. Los investigadores creen que fue entonces cuando el hombre agarró a Christie y le golpeó la cabeza contra la puerta, creando salpicaduras de sangre y dejando un cabello bajo la manecilla de la puerta. Obligó entonces a Christie a tumbarse en el asiento trasero y salió del aparcamiento sin despertar sospechas. García se dirigió hacia una zona al norte de su residencia, donde seguramente se produjo otra escaramuza. Se golpearon y arañaron mutuamente, dejando rastros de su sangre en el coche y marcas en la cara y el torso de García. Al parecer, el asesino metió entonces el cuerpo de Christie en el maletero, donde la chica dejó un solo cabello. El paradero de García a las 7:51 pudo establecerse gracias a la llamada que realizó a su mujer por el teléfono móvil. Prueba de que no se encontraba en casa, como había declarado. Pero el lugar donde había dejado el cuerpo de Christie seguía siendo un misterio. Hay tantos elementos perturbadores en este caso, pero este es el peor, el que más afecta a la familia, que no puede dar su descanso final a su hija o por lo menos a los restos mortales de su hija. Los miembros del jurado de la causa judicial antes mencionada declaran al acusado Mario Flavio García culpable del delito que figura en el punto 1 de la acusación. En enero de 2007, Mario García fue juzgado y declarado culpable del asesinato de Christie Wilson con una condena
de 59 años de cárcel. Soy inocente. No maté a Christy Wilson. Las pruebas forenses contribuyeron a resolver el caso. Pero también fue gracias a Christy Wilson. En este caso, Christy Wilson era la testigo silenciosa. Estuvo presente en el juicio, hablándonos a través de las marcas que había dejado en la cara y el torso de Mario García. Se lo dije en nombre de la familia. Al final del juicio le dije a Mario, de acuerdo, has ganado, la has matado, pero ella te ha dejado las marcas que te meterán en la cárcel para el resto de tu vida y que salvarán a otras mujeres.